Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros una vez más en este domingo. Y pues la semana pasada terminamos esa serie que fue maravillosa para nosotros, la celebración de alcance. Y verdaderamente, pues hoy, este mensaje de hoy lo hemos titulado Un día victorioso. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros sabemos que Dios es bueno. Dios provee, Dios cuida, Dios salva, Él transforma nuestras vidas y verdaderamente nosotros sabemos que esa es nuestra visión y misión. Nosotros queremos ir y llevar el Evangelio a muchas personas en muchos lugares para que el Señor, pues por medio del Evangelio, pueda cambiar sus vidas y transformarlos a lo que verdaderamente Él los creó para. Por eso es que es titulada un día victorioso. Pero a la misma vez tengo malas noticias y buenas noticias. Déjame decirte las malas noticias primeramente, porque es mejor así. Después podemos celebrarlo bien. Verdaderamente no llegamos a la cantidad que estábamos buscando en esta celebración de alcance. Pero una buena noticia es que recibimos mucho más de lo que hemos recibido en toda la historia de esta iglesia, Mana Church. Y por eso es que nosotros estamos llamándolo victorioso, porque verdaderamente Dios provee, Dios sabe, y verdaderamente nosotros vamos a poder hacer lo que siempre hemos hecho y mucho más. Si nosotros incluimos, o si se fue incluida una pequeña cantidad del exceso del rock del año pasado, entonces pudimos descubrir que teníamos 3 millones y pico. Y el pico no sé si es corto o largo, porque no queremos revelarlo, pero la cuestión es que tenemos en nuestros fondos esa cantidad y podemos separar para el lado 1.2 millones para todos los alcances proyectados localmente aquí y alrededor del mundo. Vamos a continuar haciendo lo mismo que estuvimos haciendo anteriormente y un poquito más. Todos esos alcances, todos los planes que se habían hecho para este nuevo año, los vamos a continuar haciendo. Tenemos los fondos suficientes, pero también tenemos 1.3 millones para poner al día todos los locales de esta iglesia Mana. Y aquí, en Fayetteville, en el área de Fort Bragg, eso es lo que vamos a hacer. Hicimos una lista de algunos locales que recibirán arreglos durante esta serie. Se les dejó saber cuáles eran nuestros planes, cuáles eran los locales y qué era lo que se iba a hacer en cada uno de esos locales, empezando aquí con Fayetteville Fort Bragg Area. Así que podemos comenzar un fondo de construcción para ahorrar dinero para la futura construcción del local en Rayford, porque ese es uno de los planes que nosotros tenemos. Ellos se están reuniendo en una escuela y a la misma vez nosotros pues queremos tener un local específico para que todo el área de Rayford pueda ir y reunirse y escuchar las buenas nuevas de nuestro Señor y Salvador. Y nos hubiera gustado verdaderamente comenzar a trabajar lo más pronto posible, pero con la inflación en la cual nos encontramos hoy día, tenemos que ajustarnos al proyecto y al costo una y otra vez. 2 o 3 veces tuvimos que ajustarlo para que todo saliera de la manera correcta. Entonces, vamos a poner cierta cantidad en el fondo de la construcción del rock, $500,000, y vamos a comenzar a buscar un local para comprar ese local, para más tarde en el futuro nosotros poder construir ese local para el área de Rayford. Y estamos muy agradecidos por su generosidad. ¿Por qué? Porque verdaderamente ustedes son un pueblo, una iglesia que son maravillosos. Y imagínense, recogimos 2 millones más de cualquier otro año en nuestra historia. Y verdaderamente nosotros tenemos que darle gracias al Señor. Démosle gracias al Señor porque Él suple y Él sabe. Nosotros hacemos planes, pero Él es el que dirige nuestros pasos. Nosotros decimos queremos esto, pero Él dice no, lo único que tú necesitas es esto. Nosotros verdaderamente nos hemos sacrificado este año, especialmente cuando hemos tomado en consideración que este fue el primer año que hicimos este tipo de campaña financiera. Verdaderamente no es pérdida, pero eso... por eso es que ustedes son la mejor iglesia de aquí, de
de América. Y estamos orgullosos de ser parte del equipo que los dirige a ustedes. Y también hay muchas otras razones. Pero verdaderamente su generosidad fue extravagante. Ustedes se botaron, como decimos, tiraron las puertas por las ventanas. Ustedes fueron mucho más allá. Hubieron sacrificios, pero esos sacrificios van a traer grandes recompensas en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, pero también en las vidas de otras personas. Sí, nuestro pastor nos dijo que estaba orando. Y mientras él estaba orando, él estaba lleno de agradecimiento por todo, cómo había salido, cómo todo había salido perfectamente. Y él vino y dijo, me vino a la mente que para algunas personas esta campaña había sido una pérdida, un fracaso. Pero él sí verdaderamente dijo, pero no para mí. Ni tan siquiera en lo mínimo fue una pérdida. Yo veo esto como que tenemos las mejores personas en América uniéndonos para llevar la iglesia a un nuevo nivel. Y con esta campaña lo que hemos hecho es que hemos roto el récord. Imagínense, ¿qué más tú puedes decir cuando tú llamas a una cantidad de amigos para que te ayuden a mover el evangelio hacia adelante y ellos responden dándote $3 millones? Entonces, de parte de todas las personas en nuestra ciudad aquí y en lugares lejanos, porque ellos podrán recibir el mensaje, podrán recibir Biblias, podrán recibir un amor, el amor de Cristo en una manera práctica. Por causa de esos, que ellos por todo este mundo que van a ser impactados a todas esas personas, nosotros lo único que nos queda decirte es gracias, gracias y muchas gracias por haber venido al rescate, por haber venido a la ayuda, por haber venido con el propósito de que nosotros podamos, y ustedes, en conjunto con ustedes, ir y llevar el evangelio, no solamente aquí local, pero en los confines de la tierra. Pero déjame cambiar un poquito de dirección este sermón. Pero primero, un ejemplo. Déjame darte un ejemplo. Sabemos que todas las iglesias se basan en la tecnología en estos días. Y pues en los tiempos de antes, pues venía el pastor, se paraba al frente, cogía un micrófono, tenía un cable, estaba conectado alrededor de ciertos enchufles por ahí en otros lados y solamente estaba restringido a un área nada más. Pero hay ciertas personas pues que el Señor viene y los toca y se mueven. Pues este pastor vino y cogió el micrófono y empezó a predicar y se inspiró de una manera correcta. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Mientras iba caminando por aquí, se enredó un poquito con el cable y volvía y cambiaba para el otro lado. Y mientras dio vuelta de un lado a otro, se enredó completamente y no sabía cómo salir. Y él estaba buscando cómo salir del enredo ese que tenía. Y pues, la congregación le estaba mirando, pero había una niña que estaba poniendo mucha atención y se inclina hacia la mamá y le dice, mami, si ese hombre se desata de todos esos cables que tienen enredados alrededor de él, es peligroso. Sí es peligroso, porque está... Bueno, ya ustedes saben. Pero la cuestión es esta, que él estaba enredado. Y por eso es que nosotros... ese fue uno de los motivos por el cual la celebración de Alcance, porque queremos tener todo lo necesario para nosotros presentarte el Evangelio en una manera excelente. No perfecta, pero buscando la excelencia. Eso es lo que nosotros estábamos haciendo. Y por causa de eso, pues, eso es lo que vamos a seguir haciendo, porque eso es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero también sabemos que hay muchas personas que dicen, muchos dichos, que le dicen a las personas para poder animar a esas personas que están escuchando esos dichos. Y yo quiero darte ciertos ejemplos de esos dichos que a veces nosotros decimos. No muchas personas, no, nosotros todos hacemos esos dichos. Dice, uno de ellos es, nosotros viviremos para luchar otro día. Cuando nosotros escuchamos estas cosas, quiere decir que a lo mejor nosotros fallamos, luchamos, pero no vencimos. Y a veces muchas personas se sienten pues, desesperadas o no pude ganar la batalla, pérdida, a lo mejor se sienten mal. Pero también tenemos que coger ánimo y por eso es que estos dichos se dicen. Y si vemos esta otra que dice, no enganches tus cabezas.
No enganches tu cabeza. En muchos lugares dice no tires la toalla. En otros lugares dice no enganches los guantes. Queriendo decir, no te venzas. Sigue hacia adelante. El Señor te puede ayudar. Algo puede suceder en tu vida que tú puedes echar hacia adelante. Y hay algunas personas que dicen, está bien, como quieras, tú no lo querías. Vos verdaderamente puedes decir eso, pero también otras personas dicen, no, yo lo quería, yo quería vencer, yo quería hacer esto, yo quería que se lograra tal plan, yo quería muchísimas cosas. Pero para poder aliviar tu ánimo, ellos te dicen, está bien, no te preocupes, tú no lo querías, anyway, no lo querías. Entonces, ¿qué pasa? Que hay otro dicho que dice, el que ríe último, ríe mejor. Y tenemos que tomar en consideración que a veces tenemos que perder una batalla para ganar la guerra. Y a veces nosotros tenemos que perder algo para nosotros poder conseguir algo por medio del que nunca te puede fallar, el cual es fiel, el cual te ama y el que siempre está cuidándote. Sí, otro de los dichos que son bien conocidos, por ejemplo, en un juego de fútbol universitario, un equipo dijo, hey, si perdemos el juego, ganaremos la batalla o la pelea. Queriendo decir, si esta gente nos gana a nosotros, vamos a formar una pelea con ellos. Eso era lo que ellos estaban diciendo. O sea, solamente para darse ánimo. Pero ellos iban a hacer todo lo posible para ganar. Sí, en mi caso, yo llamé a un amigo para darle una palabra de aliento y se me rió en la cara. Como diciendo, tú estás loco, ¿de qué tú estás hablando? O a lo mejor para hacerme sentir mal. Y en realidad, yo lo que estaba tratando era de darle una palabra de aliento y le dije esto. Un perro vivo es mejor que un león muerto. Entonces tú dices, espérate un momentito, ¿qué tú me quieres decir con eso? Bueno, pues déjame explicarte qué es lo que quiero decir con esto. Si nosotros nos vamos a la palabra y vamos al libro de Eclesiastes, en el capítulo 9, en el versículo 4, el que escribió Eclesiastes dice, para cualquiera que está unido con los vivos hay esperanza. Ciertamente, un perro vivo es mejor que un león muerto. Pero vamos a ver qué significa el perro y el león. El perro verdaderamente es una bestia inmunda, voraz, sí, devorador, violento y destructor. Y para los judíos en esos días era la imagen de todo lo que es común y bajo y despreciable. Sí, esta palabra hebrea en particular se refiere a los varones prostituidos. Si vemos, en realidad lo que está diciendo son personas que a lo mejor han tomado malas decisiones, malas acciones y han hecho lo incorrecto, han vivido su vida a su manera en vez de poner las vidas en las manos del Señor y tener una guía, como nosotros decimos, con morales, derechos morales o creencias morales, todas esas cosas, a lo mejor esas personas no estaban viviendo de esa manera. Pero vamos a ver qué es lo que significa el león. El león, si vamos a Proverbios capítulo 30, versículo 30, dice, el león, poderoso entre las bestias, que no retrocede ante nada. Eso lo encontramos en la Nueva Versión Internacional. Dice, y continúa diciendo, dice, el más exaltado entre los animales. Representa al más glorioso y glamoroso entre los hombres. Sabemos dos cosas. Uno es despreciable, violento, destructor, devorador. Y el otro es poderoso entre las bestias, que no retrocede a nada y es exaltado entre los animales. Déjame darte 3 razones por qué nosotros estamos hablando de estos. 3 razones por qué es mejor ser un perro vivo que un león muerto. Porque tenemos esperanza sin importar nuestras circunstancias. Tenemos esperanzas sin contar nuestras circunstancias. Déjame darte yo creo que vamos a darte tres puntos bien importantes, porque nosotros tenemos que realizar que Dios se especializa en casos difíciles. Sí, por ejemplo, Moisés. Nosotros sabemos la historia de Moisés. Moisés pues, fue criado con los egipcios, pero a la misma vez fue criado por su propia madre. Y estuvo y creció amando a su gente. Pues, ¿qué pasa? Que una vez él iba caminando y de momento se encontró con que habían 2 hombres peleando.
Uno estaba abusando a uno de sus gentes israelitas, hebreos, y lo que hizo fue que atacó a esa persona, la mató y después la escondió, la entregó por allá a la escondida y se fue como si nada. Pero más tarde encontró a dos de sus compañeros que estaban discutiendo y se metió por entre medio. Y ellos pues les revelaron y dice, ¿y quién eres tú? Eres juez. Si tú fuiste el que mataste a tal persona y lo escondiste. So, él se dio cuenta y ¿qué hizo? Pues él se fue porque le iban a revelar y entonces él se fue a la fuga. Y después por allá tuvo un encuentro con el Señor. Y el Señor vino y lo escogió, lo eligió para que su pueblo sea liberado de la esclavitud de los egipcios. ¿Y qué pasa? Que Moisés pasó a ser a un pastor para Israel y destruyó a un imperio o al imperio más grande de ese tiempo con una vara. Con una sola vara él destruyó a ese imperio grande en esos tiempos. Pero no solamente Moisés, porque nosotros sabemos que cuando ellos querían entrar a la tierra prometida, Josué, que estaba como líder, mientras todavía Moisés estaba allí, Moisés envió unos espías para ir a investigar a Jericó y entonces había una prostituta que se llamaba Rahab y ella los escondió y envió a los guardias que los estaban buscando a ellos en la dirección opuesta y entonces los dejó a ellos que se fueran. Y por causa de eso, ella fue salva y su familia. Y Rahab se casó con uno muy israelita y Jesús pasa a ser del linaje de ella. Miren qué cosa. Pero no solamente Moisés y Rahab. Había, cuando verdaderamente Josué tomó el liderazgo y tenía que atacar o vencer a Jericó, que verdaderamente era una ciudad impenetrable, no, nadie podía entrar, eran unas paredes bien fuertes, los ejércitos eran bien poderosos, habían gigantes. Bueno, la cuestión es que aquello era un ejército bien poderoso. Mas, sin embargo, Dios le dio a Josué un plan simple y ridículo. Le dio el plan de que camina alrededor de esa ciudad 7 veces y en la última vez grita y entonces ataca. Pues, ¿qué sucedió? Que después de eso, que esas 7 veces, la última vez, ellos gritaron y se tiraron así y las paredes cayeron y ellos fueron entrar y destruir a ese ejército tan grande. Tenemos que reconocer, punto número 2, que Dios se especializa en el giro de vueltas. Tú vas caminando de esta manera o en esta dirección, de momento te encuentras con el Señor y el Señor viene y te toca, te perdona tus pecados y te da el sentido de cuál es mi dirección correcta y tú y te vuelves, te vas en la dirección que tú no ibas, te regresas de donde verdaderamente tú saliste. ¿Y qué pasa? Que en este mundo nosotros vamos a tener esas situaciones. Nosotros vamos a crecer, vamos a escoger el estilo de vida y nosotros creyendo que vamos bien, seguimos en esta dirección. Sin embargo, todo lo estamos haciendo por nuestras propias ideas y entendimientos sin consultar con el Señor, sin tener en consideración al Señor. Y cuando tenemos una experiencia personalmente con Él, entonces lo que nosotros hacemos es que cambiamos la dirección. Y vamos para allá, ahora vamos para acá. Vivíamos nuestra vida a nuestra manera, ahora vivimos la vida por medio de la voluntad del Señor. Y entonces muchísimas cosas cambian. Por ejemplo, cuando Jesús vino, Él escogió los discípulos y uno de ellos se llama Pedro, quien negó a Cristo a pesar de haber sido debidamente advertido. Porque Jesús se lo dijo, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Y él no lo creyó, mas sin embargo más tarde se encontró en que sí lo hizo. Y ahora, después que Cristo murió y resucitó y unos cuantos meses después, Él se encontraba sanando a personas en la calle. Después que había negado a Jesús. No te venzas. Ten en consideración
de que si tú verdaderamente analizas tu vida y te das cuenta de que vas en una dirección incorrecta, entonces tu punto de cambiar es en Cristo Jesús, nadie más. Pero no solamente Pedro, había uno que se llama Gedeón, que era un cobarde, mas sin embargo, vino un ángel del Señor y habló con él, y le dijo, hazte un ejército, reúne todas estas personas, porque ellos estaban siendo afligidos por una nación. Y él con 300 personas venció a este ejército tan grande, tan poderoso, que para más decirte, muchas personas decían innumerables, no se podían contar, eran demasiado más. Sin embargo, él, con la ayuda del Señor, obedeciendo al Señor, él pudo vencer a ese ejército con 300 personas. Ese es el Viejo Testamento. Y encontramos muchísimos ejemplos en la Biblia. Pero déjame contarte un ejemplo vivo aquí en nuestra iglesia de Mana. Él se llamaba Bill May, un narcotraficante. Aceptó a Jesús como su Salvador aquí en esta iglesia Mana. Fue discipulado, después se unió a los empleados de Mana como pastor de los niños y después fue enviado a plantar una iglesia en Sanford, aquí en North Carolina. Y en este momento se encuentra en el cielo con Jesús. Pero en un tiempo esa iglesia fue la iglesia que más rápido creció en el condado de Lee. Y fue la iglesia evangélica más grande en ese lugar. Queriendo decir, o entonces, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, cuando nosotros verdaderamente realizamos que hemos nacido en pecado, hemos añadido pecado durante vida, hemos tomado decisiones incorrectas, nosotros, tarde o temprano, cuando el Señor tiene el ojo pegado en ti, Él de alguna manera busca para llegar a ti y salvarte, rescatarte del castigo eterno. Por eso es que en este momento nosotros sabemos que no hay nada imposible para el Señor y que nuestra misión es, a pesar de todo, ir y llevar el Evangelio a donde quiera que el Señor nos envíe. Y por eso nosotros tenemos esta idea de llevar el mensaje aquí, localmente, nacionalmente, pero también en los confines de la tierra. Punto número 3. Dios está escribiendo un cambio de página, queriendo decir que nosotros tenemos una historia y esa historia está escrita. Y a veces nosotros pues nos salimos de esa historia o de ese plan que Dios tenía para nosotros. Y lo que hacemos es que vivimos la vida desapercibida, sin pensar, sin tomar nada en consideración, solamente creyendo lo que este es el camino mío, esto es lo que a mí me gusta, es mi vida, yo vivo de esta manera. Mas sin embargo, si nosotros nos vamos a la Biblia, en el Viejo Testamento, en el libro de Jeremías 29:11 dice que el Señor dijo, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Aquí es donde nosotros tenemos que tomar en consideración, si Dios tiene un plan para mí, ¿estoy yo envuelto en el plan de Dios o estoy yo viviendo mi propio plan? Si volvemos otra vez a la Biblia, nosotros podemos ver que una dama que se llamaba Ruth, ella tiene una historia de absoluta devastación por la pérdida de un amor, su esposo, y se convierte en un romance porque se fue con Noemí y llegó a un lugar y ella empezó a trabajar. Allí conoció al dueño y un familiar de Noemí. ¿Y qué pasa? Que pasó a ser la esposa de él y pudo proveerle a la suegra las necesidades, no solamente las de ella, pero las de ella también. No dejes o no permitas que un capítulo de pérdida defina tu historia. A veces nosotros tomamos decisiones y entonces nos vencemos. Causas que han sucedido en nuestras vidas, acciones que nosotros hemos tomado, decisiones que hemos tomado que han sido erróneas. Y por causa de eso, pues tenemos una experiencia negativa. Y entonces no podemos dejar que ese capítulo en nuestras vidas pues nos quite verdaderamente la historia que Dios tiene para nosotros, que es de bendición y no de calamidad, de una esperanza y un futuro. Pablo, en el Nuevo Testamento,
Si seguimos la historia de Pablo, él era un amargo perseguidor de los cristianos convertidos y él se convirtió. Y después que se convirtió, pasó a ser un apasionado y dedicado plantador de iglesias y defensor de la fe. Él perseguía a todos los cristianos porque él creía en la ley. Y él no sabía o no conocía verdaderamente quién era este Jesús. Sin embargo, tuvo un encuentro con Jesús. Al encontrarse con Jesús, hubo un cambio en su vida. Hubo un milagro en su vida, verdaderamente. Y desde ese momento en adelante, él reconoció de que él estaba luchando en contra del mismo Dios. Y a veces nosotros nos encontramos de esa misma manera, luchando en contra de nuestro Dios. Pero a la vez que el Señor vino a él, hubo un cambio en su vida. Y desde ese momento en adelante, él lo que hacía era llevando el mensaje a muchos lugares, plantando iglesias aquí y allá y aquí y allá. Y a veces regresaba y se comunicaba con ellos por medio de cartas para que ellos estuvieran fuertes en la fe que ellos habían escuchado. Una vez más, no permitas que un capítulo de amargura y de ira definan la historia de tu vida. Tú tienes una historia, todo el mundo tiene una historia. Sí, hubo un pastor joven en esta iglesia que le dijo a ciertos padres, el último capítulo de ellos, de los niños que él estaba discipulando, no se ha escrito todavía. Y algunas de esas personas se encuentran en este lugar o le están sirviendo a Dios en otros lugares en este mismo momento. Te voy a dar un ejemplo bien vivo que es de aquí de Carolina del Norte, Billy Graham. Billy Graham tenía un hijo que se llamaba Franklin Graham. Y Franklin, desde jovencito, lo expulsaban de las escuelas, le gustaba estar con motoras para arriba y para abajo en las ganguitas, alcohol, muchísimas cosas. Y Billy Graham se mantuvo firme en búsqueda de él. Y en los 20 y pico de años, él tuvo una experiencia, vino a los caminos del Señor. Después, él estaba evitando pararse detrás de un púlpito. Pero más tarde logró pararse detrás de un púlpito y hoy es el CEO de la organización de Billy Graham. Si acaso tú tienes una persona en tu familia, si acaso tú mismo, si acaso tú tienes un hijo que verdaderamente está descarriado, pero si tú tienes fe y confías en el Señor, Él puede cambiar la vida de él, tocarlo, transformar su vida y traerlo al plan que Dios tiene para él, que es un plan de prosperidad, no de calamidad, de un futuro y una esperanza. Y mientras nosotros tengamos esperanza, nosotros podemos seguir echando hacia adelante. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno y Dios nos ama. Y Él estuvo dispuesto a enviar a su Hijo para venir y hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, vivir una vida perfecta, cumplir la ley. Y después llevar todas las cosas a la cruz del Calvario y morir con ellas. Pero no se quedó ahí. No se quedó ahí. Su Padre Celestial, con mucho amor, lo resucitó. Estuvo un cierto tiempo con sus discípulos. Y después se lo llevó y lo sentó al lado de él, a su mano derecha. Dios sabe los planes que Él tiene para ti. Y a lo mejor Él no te lo está diciendo, no te lo está declarando. Pero si tú te cedes y confías en Él, y te sometes a Él o a su plan, no importa lo que venga hacia ti, estos planes se convertirán en tu realidad. Y la clave es esta: confía y cede. Confía en el Señor. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios derrama gracias cada mañana, Dios te cuida, Dios te protege, Dios te provee. Dios lo es todo. Él es nuestro creador y Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso es que Él nos ha dejado esta palabra para que nosotros, por medio de ella, porque verdaderamente este es el libro de la vida. Aquí tú encuentras todas las cosas que tú necesitas para poder echar hacia adelante y estar en unión, caminando al ladito del Señor y que esa misión se cumpla. Verdaderamente sométete a Él y estos planes se convertirán en esta realidad de tu vida. Sí, una vez más, déjame repetírtelo porque es bien importante. A veces nosotros venimos, pero no nos sometemos completamente porque no confiamos y no cedemos a su voluntad en nuestra vida. Él está envuelto en cada circunstancia de tu vida. Él está ahí.
A veces no lo sentimos, pero a veces sí lo sentimos. Y a veces sabemos que pues todas las cosas nos ayudan para bien a nosotros los que confiamos y creemos en Él. Verdaderamente Dios es maravilloso. Déjame cerrar con esto. La fe es para ahora, no para más tarde. La fe es para ahora. La fe trae al presente la realidad de lo que esperamos. Pero también Él habla de esperanza. La esperanza es para el futuro. Si nosotros tenemos una esperanza, podemos ver la posibilidad de un mejor día. Y eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que nosotros buscamos para nosotros mismos, pero también queremos compartir este mensaje para que otras personas que no han tenido esa experiencia personal con el Señor puedan experimentar esos mejores días. Mientras tú puedas respirar, tú tienes un futuro. Aunque tengas solamente unos minutos. Porque Dios necesita menos de un minuto para hacer un cambio en la vida tuya o en la de uno de tus seres queridos. Mientras Dios se mantenga en su trono y haya un aliento en tu cuerpo, hay una esperanza. Yo te aconsejo o te motivo con esos dichos. Dice, podemos perder ciertas batallas, pero no la guerra. Porque mientras Cristo está vivito y como nosotros decimos, Él está activo, Él está en acción. Y si tú estás escuchando este mensaje, no es por una casualidad. Lo que verdaderamente quiere decir es que Él está detrás de ti. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere cambiar a una esperanza y un futuro. Él no quiere que tú experimentes calamidades. No. Ni que tampoco te pierdas para siempre. Él lo que quiere es que tú seas parte de la iglesia, parte de su cuerpo, y que Él sea tu Dios y tú seas del pueblo de Él. Que tú seas parte de esa iglesia. Yo solamente te puedo decir en esta tarde que hagas una oración conmigo. Verdaderamente, si ya tú conoces al Señor como tu Salvador y ves que las cosas no están saliendo bien, pues te pido que confíes en Él, que Él tiene todo bajo control. Y que si estás haciendo algo incorrecto, te arrepientas, le pidas perdón y dices, Señor, ayúdame. Y si no, nunca, y esta es la primera vez que estás escuchando un tipo de mensaje como este, y quieres hacer un cambio en tu vida y poner tu vida en las manos del Señor, tú puedes repetir la oración que vamos a hacer. Vamos a orar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por todos aquellos que están viendo este mensaje. Yo te pido que tu Espíritu Santo los motive a convicción, a arrepentimiento y a salvación. Bendice a aquellos que ya te conocen y están frustrados o desesperados, que tú les des mucha sabiduría y conocimiento para ellos tomar decisiones correctas y poner todas las cosas en tus manos. Porque tú tienes un plan para nosotros y es de prosperidad, con una esperanza y un futuro de que nosotros seamos parte de tu reino en un futuro. Si tú no has hecho la oración de fe, repite conmigo esta oración para terminar. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar, llevando mis pecados. Reconozco que he pecado, lo siento, te acepto como mi Salvador y te pido que desde momento en adelante me ayudes a vivir de acuerdo a tu voluntad, a seguirte hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Si acaso hiciste esa oración, envíanos un mensaje y déjanos saber de que hiciste esa oración en un texto. Jesús. Que el Señor me lo bendiga. Nos veremos la próxima semana. Amén.